Pues muy bien, pues hemos llegado entonces, les decíamos, a esta parte de Voces Ciudadanas. Tenemos a 8 ciudadanos que harán sus cuestionamientos a los candidatos y en estas preguntas, candidatos, ustedes simplemente harán el mismo ejercicio de decir sí o no. Simplemente en esta ocasión no habrá oportunidad de que den un postulamiento, nada más será sí o no, ¿no? Así es, solamente a votar a favor o en contra. Entonces, pues empezamos con nuestro primer ciudadano, si te parece, Humberto. Así es, pues venga el primer ciudadano. Por favor. Tiene su pregunta lista. Por favor, adelante con la pregunta. Su nombre antes del planteamiento. Sí, ¿qué tal? Soy Juan Millán. En el primer bloque… ¿Podrías ponerte de pie, Juan, para que claro. todos te podamos ver bien? Perfecto, gracias. ¿Qué tal? Soy Juan Millán. Muchas gracias por esta oportunidad. En el primer bloque se habló del sistema de salud y se establecieron diversos planteamientos de reforma al sistema de salud, acotando a 2 padecimientos en particular, como lo son la obesidad y la diabetes, por su importancia y porque en México representan, más bien en México representa primeros lugares a nivel mundial en estos 2 padecimientos. Y obviamente son más graves cuando lo padecen niños. Además de las medidas que se tomaron en esta legislatura, ¿está de acuerdo o no en tomar acciones legislativas adicionales basadas en audiencias, evidencia científica y evaluaciones de política pública? Adelante, por favor, candidatos, a favor o en contra de esta propuesta. Ahí está la votación, Humberto. Empezamos con este recorrido con el candidato del PRI. ¿Vota a favor? Así es. Tenemos un par que, bueno, pues no tenemos el voto. Se quedará en blanco tanto el voto de Morena como el voto del PRD, pero tenemos el voto de Nueva Alianza en donde dice sí. Sí, a favor de esta propuesta de nuestro ciudadano. La candidata del Partido del Trabajo dice sí también. Así es, continuamos con el candidato del Partido Encuentro Social, que también está a favor de este cuestionamiento que hace el ciudadano. A favor también la candidata del Partido Acción Nacional. De la misma manera, la candidata del Partido Verde Ecologista de México está a favor. Y a favor la candidata de Movimiento Ciudadano. Va a ser muy interesante, Belén, cuando tengamos al final, vamos a poner un esquema, ¿no? Vamos a tener este esquema en donde pues podremos ver las posturas de todos los partidos y va a ser muy interesante ese ejercicio. Pero si te parece, pues seguimos con el segundo ciudadano que va a hacer la pregunta y les recordamos a los ciudadanos que traigan las preguntas, que tienen hasta 30 segundos para realizar la misma. Si se puede poner de pie, por favor, la segunda persona, adelante. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Rojo. Mi pregunta tiene que ver con la Ley General de Adquisiciones y de Obra Pública con enfoque anticorrupción. Es indispensable para enfrenar abusos y empresas fantasmas, como lo han señalado diversas organizaciones empresariales, civiles y académicas. ¿Impulsarán una Ley General de Adquisiciones y de Obra Pública con un enfoque anticorrupción? ¿Sí o no? Voten, por favor, candidatos. Ahí están accionando a favor o en contra de impulsar una ley general de adquisiciones y obra pública con enfoque anticorrupción. El candidato del PRI dice sí. Morena, PRD están ausentes, voto en blanco. Así es, el candidato de Nueva Alianza dice sí. Lo mismo la candidata del Partido del Trabajo a favor de esta propuesta del ciudadano. Igualmente, el candidato del Partido Encuentro Social dice sí. La candidata del Partido Acción Nacional, candidata, había dicho sí, perfecto. Dice sí la candidata del PAN. Y de igual forma, la candidata del Partido Verde Ecologista de México dice sí. También la candidata de Movimiento Ciudadano a favor de esta iniciativa. Pues les agradecemos al ciudadano y también, como lo decía Humberto, al final veremos la votación general, ¿no?, de las diferentes preguntas. Le pedimos a el tercer ciudadano que se prepare con su pregunta, por favor, su nombre, adelante, la escuchamos. Nubia Yasmín Puentes Llanos. La tercera pregunta es, Ley Orgánica del Congreso y Parlamento Abierto. Hay una crisis de representación política en el Congreso. 7 de cada 10 votantes no se siente representado por su legislador o legisladora. En concreto, diputados y diputadas, ¿está dispuesto a reformar la ley orgánica del Congreso para que se rija por los parámetros de Parlamento Abierto para mayor transparencia proactiva, mayor participación cívica en los procesos legislativos, mejores mecanismos de rendición de cuentas para el Poder Legislativo?
¿Sí o no? Por favor, candidatos, ahí están accionando su voto. Ya se lo saben, ya directo. El voto es rápido. Me parece muy bien, pues iniciamos Bueno, con el candidato un ejercicio del que van a hacer muy frecuentemente en el Congreso, Por Humberto, supuesto. ¿no? Así que ya están más que preparados. facultados, así es. Muy bien. El candidato del PRI dice sí. PRI. Igualmente, tenemos 2 votos en blanco por la ausencia. El candidato de Nueva Alianza dice sí. La candidata del Partido del Trabajo, a favor, dice sí. El candidato del Partido de Encuentro Social dice sí. La candidata del Partido de Acción Nacional, a favor, también dice sí. La candidata del Partido Verde Ecologista de México también está a favor. Y la candidata de Movimiento Ciudadano dice sí a esta iniciativa, a esta propuesta de la ciudadana de Parlamento abierto, mayor transparencia, decía, mayor participación cívica. Así que bueno, pues muchas gracias por sus respuestas, candidatos. Les pedimos que apaguen su sistema de votación porque vamos a escuchar a nuestro cuarto ciudadano. Así es, muchas concordancias, Belén. Qué bueno, ¿no? Finalmente eso siempre será positivo. Adelante entonces el ciudadano con la cuarta pregunta. Si puede decir su nombre y la pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Fernando Valdés y quiero plantear una pregunta sobre rendición de cuentas de grupos parlamentarios. El Poder Legislativo y los grupos parlamentarios han sido omisos en transparentar los recursos que se entregan a los grupos parlamentarios y legisladores. ¿Se compromete a impulsar en su grupo parlamentario y en el Congreso un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas para los recursos distribuidos a las bancadas? ¿Sí o no? Muchas gracias. ¿Están votando ahí los candidatos, Humberto? Así es, pues ya todos tenemos el voto. Así es, perfecto. Bueno, iniciamos con el candidato del PRI que dice sí, que está a favor. Igualmente tenemos un par de ausencias que desgraciadamente se quedan en blanco. Sí, ¿no? lamentablemente. Nos hubiera encantado conocer, por supuesto, los posicionamientos, pero no respondieron a este llamado ciudadano. El candidato del Partido Nueva Alianza, a favor de esta propuesta que hace el ciudadano. La candidata del Partido del Trabajo también se encuentra a favor de este pronunciamiento ciudadano. Encuentro Social dice sí a la pregunta del ciudadano. También la candidata del Partido Acción Nacional, que está a favor. El Partido Verde Ecologista, en representación de su candidata, dice sí a esta propuesta. Y finalmente, la candidata del Partido Movimiento Ciudadano también dice que a favor. Transparencia y rendición de cuentas, todo un tema, sin duda alguna, que plantean. Así que bueno, pues ahí está la postura de nuestros candidatos. Les pedimos, por favor, apaguen su sistema de votación porque vamos con la quinta pregunta. Así es, si se puede poner de pie el quinto ciudadano con su pregunta y si nos puede decir también su nombre y la pregunta para los candidatos. Gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Zuna y me gustaría conocer, candidatos, si están o no a favor de la creación de un Consejo Fiscal Independiente. Un consejo que fortalezca las capacidades técnicas del Poder Legislativo. Me gustaría saber si lo apoyan o no lo apoyan. Adelante con su votación, candidatos, por favor. Un Consejo Fiscal Independiente, ¿a favor o en contra? Ahí se están accionando ya las votaciones. Y empezamos con el candidato del PRI. Dice no a favor de este Consejo Fiscal Independiente que fortalezca las capacidades del Poder Legislativo. Tenemos 2 votos en blanco, que es el de Morena y el del PRD. Tenemos un voto a favor por el representante del Partido Nueva Alianza. El Partido del Trabajo dice sí a este Consejo Fiscal. El Partido Encuentro Social está a favor también de este posicionamiento ciudadano. La candidata del Partido de Acción Nacional, a favor, dice sí. Sobre esta pregunta del Consejo Fiscal Independiente, la candidata del Partido Verde Ecologista de México también a favor. Y la candidata de Movimiento Ciudadano dice sí a este Consejo Fiscal. Al final veremos cómo queda la votación de cada una de las preguntas de los ciudadanos. Así es. Pues continuemos con la pregunta entonces número 6. Recuerden que es una batería de 8 preguntas de acuerdo a los participantes ciudadanos, así que adelante con la sexta pregunta, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Lizárraga Mercado. Mi pregunta es referente a lo del agua. La escasez de agua en cantidad y calidad tiene una causa clara y es económica. Una deficiente valoración y precios no adecuados para todos los usuarios. ¿Están de acuerdo en legislar en esta materia a fin de que, entre otros temas, se cobre el agua a todos los usuarios, sí o no?
Bueno, ahí les invitamos a que voten, por favor, candidatos a favor o en contra de que se cobre el agua a todos los usuarios. Por favor, accionen su sistema de votación. Candidatos, sí o no, están a favor o en contra. Tenemos ya ahí la votación de todos los candidatos. La candidata del Partido Verde ha accionado su sistema de votación. Candidata, ¿a favor o en contra? Por favor, ahí está. Ahora sí ya los tenemos todos, Humberto. Así es, iniciamos con el candidato del PRI que no está a favor. Su voto es por el no. Los candidatos de Morena y PRD están en blanco, no están presentes. Continuamos entonces con el candidato del partido Nueva Alianza que dice sí, a favor. La candidata del Partido del Trabajo dice no estar a favor de esto que propone el ciudadano, de cobrar agua a todos los usuarios. Lo mismo dice el candidato de Encuentro Social, no está a favor de esta iniciativa. Siguiendo con esa misma tónica, la candidata del Partido Acción Nacional dice no a este pronunciamiento. La candidata del Partido Verde dice sí, a favor de la iniciativa. Y finalmente, la candidata de Movimiento Ciudadano dice sí, a favor. Muchas gracias, candidatos. Pues les pedimos que apaguen de nueva cuenta su sistema de votación, porque vamos a escuchar a continuación la pregunta de nuestro séptimo ciudadano. Por favor, su nombre y la pregunta. Buenas noches a todos, mi nombre es Alfredo Valdés y una pregunta en materia fiscal. Actualmente tenemos un régimen homologado del impuesto al valor agregado en todo el país. ¿Estarían ustedes dispuestos a modificar la ley para crear regímenes de excepción en diversas zonas de la República? ¿Sí o no? Voten, por favor, candidatos a favor o en contra de un régimen de excepción en las diferentes zonas de la República. Ahí está ya la votación. La candidata del Partido Verde, ahora sí ya estamos completos todos. Tema interesante, ¿no? La cuestión fiscal. Y bueno, pues iniciamos con el candidato del PRI que dice no, no está a favor. Los candidatos de Morena y PRD votan en blanco. Así es, el candidato de Nueva Alianza dice tampoco estar a favor. La candidata del Partido del Trabajo está a favor de este régimen de excepción. El candidato del Partido Encuentro Social dice estar a favor. La candidata del Partido Acción Nacional está en contra de este régimen. La candidata del Partido Verde Ecologista de México dice sí. Y la candidata de Movimiento Ciudadano está en contra de esta iniciativa que propone el ciudadano, un régimen de excepción en diversas zonas del país. Muy bien, les pedimos por favor que apaguen su sistema de votación. Y vamos pues ya con nuestro último ciudadano. Último afortunado que le tocó hacer preguntas. Bueno, siempre será muy interesante este diálogo ciudadano con los candidatos. Así que adelante con su nombre y la pregunta, por favor. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Mazatlán. Jorge García Félix. El sector empresarial, principalmente las pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleo en nuestro país, tienen una alta carga impositiva que pone en riesgo su subsistencia. ¿Estaría usted de acuerdo en cambiar el régimen fiscal para aligerar las tasas impositivas a este sector, principalmente en las inversiones productivas que generen empleo? ¿Sí o no? Por favor, les invitamos a que voten. Ahí están accionando ya el sistema de votación. Todos nuestros candidatos ya estamos listos ahora. Ahí estamos, perfecto. Y entonces iniciamos con el candidato del PRI que dice sí. Si está a favor, tenemos 2 votos en blanco de Morena y PRD. Continuamos con el candidato del Partido Nueva Alianza que dice sí, que dice estar a favor. La candidata del Partido del Trabajo a favor también de esta propuesta. El candidato del Partido Encuentro Social también está a favor de esta propuesta. Estamos hablando de cambiar el régimen fiscal, a lo que la candidata del Partido de Acción Nacional está a favor, dice sí. Sobre todo estas pequeñas y medianas empresas, un tema también muy interesante, y el pronunciamiento del Partido Verde Ecologista de México también es a favor. Por último, la candidata del Partido Movimiento Ciudadano ha votado a favor de esta iniciativa, cambiar un régimen fiscal para aligerar las cargas impositivas, es lo que proponía este ciudadano, y con ello pues cerramos esta ronda de preguntas. Humberto, vamos a ver en pantalla cómo quedó la votación general. Así es. Nuestros compañeros de producción trabajando rápidamente. Mira, ahí ya tenemos… En tiempo real. En tiempo real y muy rápido la votación de los candidatos. Vamos a revisar a ver si estamos en lo correcto.
Hablamos de prevención de la salud, todos estuvieron de acuerdo, Humberto. Igualmente, cuando la temática rondó alrededor de la ley y obra pública, La pregunta 3, que tenía que ver con esta propuesta de un parlamento abierto, una figura fundamental en muchas democracias, todos estuvieron a favor. igualmente con la temática de rendición de cuentas, todos estuvieron a favor. Hay una pregunta en la que hay un voto en contra, no, dice el candidato del PRI, respecto a un consejo fiscal independiente, el resto de los candidatos ha dicho sí. Y con esta temática del agua, ahí sí hubo más discordancias, ahí sí vimos que hay algunos candidatos que están a favor y algunos candidatos en contra. Finalmente, el diálogo es lo que hace rico este debate. Así es, régimen fiscal, 4 candidatos que no están por el régimen fiscal que proponía este ciudadano, es un régimen fiscal de excepción, ¿no? Decía el candidato del PRI no estar a favor, tampoco el candidato del Partido Nueva Alianza y la candidata del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. Si es correcto su voto, candidato, muy bien. Muy bien, y finalmente, bueno, vemos esta temática que rondó en el régimen fiscal, la reducción de impuestos a las pequeñas y medianas empresas, en donde también vimos un poco de concordancia. Así es, todos a favor de esta propuesta de los ciudadanos. Candidatos, pues muchísimas gracias, muchas gracias por responder a las preguntas de nuestros ciudadanos. Un aplauso para los ciudadanos que plantearon también estas preguntas.